Hola, soy Chong Chong de la iglesia Hammao Menchunchon. Me gustaría compartirles cómo después de ser diagnosticada de cáncer, me encontré con Jesucristo resucitado y cómo por medio del Evangelio se resolvió de una sola vez mi enfermedad y las preocupaciones de la vida. Como me especialicé en el piano, solamente me dediqué a trabajos relacionados a mi carrera. Sin embargo, cerca de los 30 años, la gente me empezó a pedir trabajos que no estaban relacionados a mi carrera, los cuales acepté sin problema. Pasé mis 30 cargada de trabajos, de concertista, de profesora de piano y de otros tipos de tareas. Siempre consideré importante mantener la lealtad con las personas. Por eso siempre di lo mejor, por más que saliera perjudicada en la relación con ellas. Sin embargo, las personas me terminaban traicionando. Para mí, los criterios del mundo no tenían sentido y desde entonces tuve un signo de interrogación en mi cabeza. ¿Por qué la gente se aferra a uno cuando necesitan algo y luego te traicionan tan fácilmente después de ayudarlos? Y además, ¿con qué motivo lucho tanto en la vida? ¿Por qué mis padres siempre me presionan para casarme, ignorando mi visión de vida en este mundo? ¿Será que tengo que ir al exterior a estudiar o obtener más títulos? Estas cuestiones se hicieron más grandes y con el correr de los años me sentí más preocupada y ansiosa. Tenía una persona a la cual llamaba cada vez que pasaba por momentos tan difíciles como estos. Era alguien que conocí a los 20, quien hace 10 años me había compartido el Evangelio y yo le había tratado muy mal por ello. Generalmente nunca nos comunicábamos, pero siempre me llamaba cuando alguien me traicionaba. Al principio pensaba que era una coincidencia, pero pasado el tiempo pude darme cuenta que Dios estaba golpeando la puerta de mi corazón por medio de ella. En realidad, los cristianos no me simpatizaban, pero ella era diferente a otros cristianos. No era hipócrita ni egoísta. Era amable y sincera, por eso siempre me alegraba recibir sus llamadas y me era de mucho consuelo. Mis amigas estaban en primer lugar de mi vida. Tenía un grupo de amigas que había formado desde muy chica. El octubre pasado fui a encontrarme con una amiga que se encontraba en otra provincia, quien había venido de visita desde los Estados Unidos. Como hacía mucho que no nos habíamos visto, pasé un buen momento junto a ella y su madre, y luego volví a la ciudad. Unos días después me llamó la madre de mi amiga para que nos vayamos de viaje. Sinceramente, era difícil moverme a otra provincia durante 2 semanas, pero como era un pedido de una mayor, no pude negarme. Más tarde, me enteré que ella me había reservado una cita con un médico. Ella dijo que notaba algo raro en mi cuerpo y me rogó que fuera el doctor llorando, así que no me quedó otra que ir al hospital con ella. Al llegar, me hicieron una ecografía y me diagnosticaron cáncer de mama. Al escuchar esto, sentí que mis oídos hacían pi. Mi amiga estaba llorando en voz alta, pero sonaba en silencio para mí. El doctor me había dicho que ya era bastante tarde, pero yo dejé de lado las palabras del doctor y me volví a la ciudad. Ese día estaba lloviendo mucho. Lloré una y otra vez mientras conducía, y después de unas 2 horas se me vino Dios a la cabeza. Si bien no tenía fe, cuando me encontraba en dificultades, solía buscar a Dios. Y también me acordé de la llamada de mi amiga, a la cual consideraba que por medio de ella Dios estaba golpeando la puerta de mi corazón. En ese momento pensé que era un mensaje de Dios. Siempre sentí que Dios era alguien que no tenía relación con mi vida. Me resultaba difícil considerar su existencia, pero ese día lo sentí más cercano, como si fuera un amigo. Cuando volví a la ciudad, no tuve la valentía de contarle a mis padres, así que solo les conté a mis amigos y a aquella amiga que me llamaba. Inesperadamente, un miembro de la iglesia de mi amiga me había reservado una cita con un médico especializado en la enfermedad. Gracias a ellos, pude recibir rápidamente un diagnóstico y saber los resultados. Según los resultados, tenía un tumor de 8 centímetros en la mama derecha y se había propagado hasta la glándula linfática. El cáncer se había extendido hasta mi cintura, mi pecho, mi columna y hasta las pelvis.
y también se veían signos parecidos en los pulmones. Afortunadamente, pude comenzar el tratamiento con un médico muy famoso especializado en cáncer de mama. Estaba en el 4º grado de cáncer, el tumor era grande y no podían operarme de urgencia porque el cáncer se había propagado por varias partes del cuerpo. Para impedir que el cáncer se siga propagando, comencé primeramente con la quimioterapia, y el doctor me dijo que quizás el cáncer propagado ya en los huesos no desaparecería con la quimioterapia. Se supone que recibiría 12 inyecciones en 6 sesiones de quimioterapia, pero ya con la primera inyección sentí los terribles efectos de la quimioterapia. A los 21 días de haber recibido la primera inyección, se me cayó todo el cabello. Además de todas las reacciones normales de una quimioterapia, me internaron varias veces porque sufrí de shock de inyecciones. Pero sobre todo, me sentí muy mal porque veía cómo sufría mi madre durante mi cuidado. Mis vasos sanguíneos estaban lesionados debido a las inyecciones, y me sentí totalmente destrozada durante la segunda sesión de quimioterapia. Abriendo la canilla de agua en el baño, llorando, le oré a Dios. Dios, si realmente existes, no me hagas vivir en esta miseria. Por favor, llévame ahora mismo. De esta forma le oré en llantos. Por suerte, luego de 2 semanas de recibir la quimioterapia, el cuerpo se recuperaba como si nunca hubiera sufrido los efectos secundarios. Si bien solo era una semana en la que podía volver a la vida cotidiana, cada vez que sucedía eso, mi amiga que me compartía el Evangelio venía desde lejos para visitarme. Como siempre estaba encerrada en casa, estaba muy agradecida de poder respirar aire fresco y liberarme del estrés y la soledad que no podía demostrar delante de mi familia por si se preocupaban. Antes de llegar a la tercera sesión de quimioterapia, comencé a tener temor. Pero sentí que Dios escucharía la oración de mi amiga. Por eso le pedí que orara contándole algunos efectos que sufría durante la quimioterapia. Un domingo en la mañana, ella me llamó y me hizo escuchar las oraciones del pastor y de los miembros de la iglesia. Quedé impactada, porque yo no le había contado a nadie sobre mi enfermedad, salvo a algunos amigos y a mi familia. Pero al enterarme que eran 1500 creyentes en la iglesia, me sentí muy mal porque ella le había contado sobre mi enfermedad a todas esas personas que yo no conocía. Me arrepentí de haberle pedido oración y por el momento sentí mucho odio. Sin saber cómo me sentía, ella me explicó emocionadamente del gran poder de la oración de intersección. Y desde ese día, el pastor y todos los creyentes de la iglesia intercedieron por mí todos los días. Pero lo sorprendente es que luego de la tercera sesión, desaparecieron todos los efectos que había estado sufriendo anteriormente. Al contrario, mi estado se recuperó rápidamente y mi amiga vino a visitarme más seguido. Después de la cuarta sesión de terapia, los miembros de la iglesia vinieron a reunirse conmigo y fui invitada a la casa de un miembro de la iglesia. Como ya no tenía más dolor en las terapias, hablamos sobre este cambio y tuvimos comunión sobre la palabra de Dios toda la noche. Y al día siguiente fui a la iglesia con ellos. Pero la iglesia no era de mi estilo. El tiempo de alabanza y la oración eran muy largas y no podía comprender lo que predicaba el pastor. Era muy ruidoso y no tenía ganas de ver a los miembros de la iglesia. Por eso me escapé y regresé sola a Seúl. Pero al día siguiente, ni bien me abrí los ojos, sentí una fuerte sensación de tener que ir a la iglesia una vez más. Por eso, sin que se enteren mis padres, me tomé el bus para ir a Chuncheon. Dentro del bus, del aburrimiento, comencé a revisar la cartera y encontré un libro que me habían dado en la iglesia. Sin pensar mucho, comencé a leer el libro. Cuando estaba por la mitad, mi mirada se detuvo en el capítulo 3 que hablaba sobre el Evangelio. El pecado básico se originó por el arcángel del cielo. Él no quería tener a Dios en su corazón y cometió el pecado de querer ser como Dios, por lo que se convirtió en Satanás. Después de ser expulsado del cielo, hizo que Adán, creación de Dios, cometiera el mismo pecado. Y todas las personas también cometieron el pecado de no querer tener a Dios en sus corazones y ser sus propios dueños, al igual que Satanás. Esto estaba registrado en este libro, por lo que me despertó completamente. Me di cuenta que yo era una pecadora. ¿Por qué será que desconocía esta verdad tan obvia?
Yo pensé que había vivido siendo yo la perjudicada, y también pensé que algo andaba mal en mi vida, pero me di cuenta que eso era justamente por no creer en Jesús y que esto había sucedido porque vivía a mi manera. Al darme cuenta de todo esto, me arrepentí inmediatamente. En ese momento, un pasaje llegó a mi corazón que mi amiga me mandó cuando me enfermé. En Isaías 43:1 dice: No temas, mío eres tú. Fue la redención más hermosa del mundo. Mi corazón se llenó de paz que jamás había podido sentir en toda mi vida. Finalmente llegué a la iglesia Hammaum de Chuncheon y abrí la puerta, y sentí algo inexplicable. Todas esas caras de los miembros que había odiado ver comenzaron a resplandecer. Durante la alabanza, de tanta gracia que recibí, las lágrimas cayeron sin cesar. Cuando el pastor predicó que debíamos vivir de acuerdo a la palabra, automáticamente respondí con un amén. Viendo al pastor y a los miembros de la iglesia orando a Dios por mí con todo su corazón, pude comprender con el corazón que ellos son mi verdadera familia celestial. En ese momento me di cuenta que yo desconocía esta verdad tan simple de arrepentirme de pecado y no creer en Jesús y recibirlo como el dueño de mi vida, porque yo misma odiaba escuchar el Evangelio. Y también me di cuenta que mi alma estaba más enferma que mi cuerpo. Si no hubiera tenido cáncer, jamás hubiera conocido a Dios. Me emocioné del amor que recibí de Dios y su plan de salvación haciéndome enfrentar la muerte. Luego de ese día se produjo un gran cambio en mi vida. La palabra cáncer que siempre salía de mi boca en medio de llantos se cambió por la palabra regalo y la muerte se cambió por esperanza. En medio de las sesiones de quimioterapia, todos los días iba a Chuncheon y rendía culto. Y los otros días ayudé a una amiga dando lecciones de piano a niños. Todos los días leía la Biblia y mantenía una relación de amor con Jesús. Gozaba de alegría todos los días. Estén siempre alegres, den gracias a Dios, depositen en Él toda ansiedad, ama a tu prójimo. Al mirar solo a Jesús, todas esas palabras se cumplieron naturalmente en mi vida. Luego de un mes de haber comenzado esta vía de fe, me entregaron en el hospital los resultados de las 3 primeras sesiones de quimioterapia. A pesar de haber recibido una inyección muy fuerte, el médico me dijo que no había cambiado el tamaño del cáncer y desde ese día comencé a prepararme para la muerte. Lo primero que hice fue ordenar mi ropa y cerrar todas mis cuentas de internet, y así fui ordenando a mi alrededor. Pensé que sería mejor romper las fotos con mis propias manos antes de morir, así que abrí el álbum de fotos. Pero cuando vi mi imagen joven y con energía del pasado, todo lo contrario a mi estado actual en la cual estoy sin cabello, con la piel oscura y toda hinchada, dudé en romper las fotos. Por eso postergué para otro momento lo de las fotos. Honestamente, la muerte no me asustó en absoluto, porque tenía la seguridad de que viviría eternamente. Al contrario, estaba emocionada de poder ir al cielo y encontrarme con Jesús. Estaba tan emocionada y alegre como una niña en la noche antes de ir a vacaciones. Lo único que me pesaba en el corazón era ver a mi querida familia y a mis amigos frustrados por mi muerte, porque ellos no conocían a Jesús. Sin embargo, estaba convencida de que al ver cómo yo moría, podrían estar seguras acerca del cielo. A partir de entonces empecé a orar para que aquellas almas fueran salvas. Pero lo raro es que cuando oraba, no oraba por ellos, sino que comencé a orar por aquellas personas que hacía mucho tiempo había dejado de comunicarme. Y lo sorprendente es que a partir de esa noche, ellos comenzaron a llamarme. Supe que no me quedaba mucho tiempo, por eso me encontré con ellos y les compartí el Evangelio con alegría. Había decidido en mi corazón que el tiempo que me quedaba lo utilizaría para compartir el Evangelio, ya que esta era la voluntad del Señor. Luego de 20 días de haber comenzado a prepararme para la muerte, fui al hospital a escuchar los resultados finales después de haber terminado con las 6 sesiones de quimioterapia. Yo estaba preparada para escuchar los peores resultados. Sin embargo, el médico me dijo que el cáncer se había extendido a mis huesos y el pulmón se habían ido por completo. Ahora el cáncer en mi pecho podría ser removido y me dijo que debía operarme urgentemente.
El doctor me había dicho que posiblemente no desaparecía el cáncer propagado en los huesos. Pero ¿qué sucedió? Me había preparado para la muerte con tanta alegría, pero en ese momento empecé a entrar en pánico después de escuchar que tendría que perder un seno. Sentí la necesidad urgente de orar. Le pedí al doctor que postergara la fecha de la cirugía y me fui a la iglesia a dar culto. Afortunadamente, después de orar, el temor desapareció de mí. Una semana después, la cirugía se completó con éxito con el poder de la oración de muchas personas. Luego de la cirugía, el médico me dijo que mi tumor era más grande de lo esperado, pero todo fue eliminado por completo, no requiriendo radioterapia adicional o quimioterapia. Increíblemente, luego de 6 meses de haber comenzado el tratamiento, ya no quedaba ni un poco de cáncer en mi cuerpo. Obviamente, tengo cierta incomodidad donde me operaron y me quedó una gran cicatriz. Pero esta cicatriz es el mejor prestigio y glorioso recuerdo que me hizo encontrar con Jesús. Todas las personas morimos una vez, pero la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo. Al principio, cuando me diagnosticaron cáncer, quedé muy impactada. Pero el hecho más grande de mi vida no es haber padecido cáncer y haber estado al borde de la muerte, sino es haberme dado cuenta que viví sin Jesucristo, y que Jesucristo haya salvado a mi alma, que estaba aún más enferma que mi cuerpo de cáncer. Estando frente a la muerte, me di cuenta que no hay nada que me pueda llevar conmigo cuando me muera. Incluso tengo que abandonar este cuerpo que veo con mis ojos. Por eso, de manera natural, solté toda codicia de este mundo y pude ver claramente a Jesús y su reino de los cielos. Y todos estos signos de interrogación que tuve en mi cabeza a lo largo de mi vida se ordenaron en un solo signo de exclamación. Ese Dios que yo buscaba solo cuando estaba en urgencia, en verdad, es quien nos creó y por medio de la resurrección de Jesús nos salvó en medio de esta oscuridad y nos trasladó al eterno reino de los cielos. Este es el propósito de Él. Me di cuenta de que la respuesta a la vida es centrarse en la razón por la que Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En mi pasado, me sentía molesta con la palabra evangelización, pero ahora estoy compartiendo con las personas de mi alrededor cada vez que tengo la oportunidad. Y siempre le digo a las personas que no creen en Jesús, sobre todo a las personas que tienen alguna enfermedad, que no miren su propia enfermedad y su situación, sino a Jesús quien resucitó y está junto a nosotros. Siempre llevo grabado en mi corazón que esta es mi misión. Antes de encontrarme con Jesús, vivía tras mis propios deseos del mundo, siendo yo el centro de todo. Ahora que tengo la esperanza del cielo, y siempre me enfoco en que Jesús sea mi Señor. Estos días, Jesús me hace encontrar con muchas almas valiosas, y estoy aprendiendo el gozo de compartir el Evangelio. Siento que recibo un gran regalo cada vez que comparto el Evangelio. No hay respuesta alguna en una vida sin creer en Jesús. Oro para que todos ustedes también puedan recibir a Jesús resucitado como el dueño de sus vidas y puedan ser libres de todos aquellos problemas que el mundo no puede resolver. Gracias.